A veces, los objetos más simples esconden los secretos más grandes, herramientas, metales y artefactos que no deberían existir, porque fueron hallados en lugares donde la humanidad aún no existía. Estos son los artefactos imposibles del pasado, piezas que desafían la historia y podrían reescribirla. En 1936, un grupo de exploradores encontró algo increíble cerca de Londres, en Texas. Un martillo aparentemente común, pero que estaba incrustado dentro de una roca. Lo extraordinario no es solo eso, sino que esa piedra tenía más de 400 millones de años. Eso fue muchísimo antes de que existieran los humanos. Para que se hagan una idea, estamos hablando de la era del Devónico, una época de peces y plantas primitivas, no de herramientas. Al analizarlo, los misterios se multiplicaron. El mango de madera estaba parcialmente fosilizado, un proceso que lleva millones de años. Pero la cabeza del martillo era lo más desconcertante. El metal tenía una pureza del 96% de hierro, un tipo de metalurgia que, según nuestros libros de historia, no se logró hasta hace relativamente poco. Es una composición que no encaja con ninguna civilización conocida de nuestro pasado. Entonces, ¿qué es? ¿Una casualidad geológica extremadamente improbable? ¿O la evidencia de algo mucho, mucho más antiguo? Ahora, viajemos al mar Egeo, en Grecia. En el año 1901, unos buzos que buscaban esponjas marinas cerca de la isla de Anticitera encontraron los restos de un antiguo naufragio. Entre los tesoros y estatuas hallaron un objeto de bronce corroído y cubierto de coral. Al principio no le dieron importancia, pero cuando comenzaron a limpiarlo, se quedaron sin palabras. Lo que encontraron fue un mecanismo increíblemente complejo, lleno de engranajes de precisión, más avanzado que cualquier cosa vista en Europa antes de los relojes del siglo XVI. Estaba datado en el año 100 a.C. Lo que tenían en sus manos era el mecanismo de Anticitera, considerado la primera computadora analógica de la historia. Se usaba para predecir con una exactitud asombrosa los eclipses solares y lunares, así como las posiciones de los planetas conocidos en aquel entonces. Era un artefacto tecnológico, creado 2000 años antes de su tiempo. La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿cómo lograron los antiguos griegos ese nivel de precisión sin las herramientas modernas que consideramos esenciales para crear algo así? Nadie lo sabe. Solo queda el misterio de una sabiduría tecnológica que se perdió durante siglos. De las profundidades del mar nos vamos a las profundidades de la tierra, en Sudáfrica. Allí, en las minas de Klerksdorp, dentro de capas de roca pirofilita de 2.800 millones de años, los mineros empezaron a encontrar unas extrañas esferas metálicas. Estamos hablando de la era precámbrica, mucho antes de que existiera la vida compleja en nuestro planeta. Estas esferas son casi perfectas, algunas con 3 líneas paralelas grabadas en su ecuador. Lo más curioso es que algunas de ellas parecían girar dentro de su propia cavidad, como si tuvieran un propósito o un equilibrio interno perfecto. Los científicos, por supuesto, no pueden explicar con certeza cómo se formaron. La explicación oficial sugiere que son concreciones naturales, un fenómeno geológico conocido. Sin embargo, su perfecta simetría y las extrañas marcas han llevado a otros a creer que podrían ser artefactos, la única evidencia que queda de una civilización perdida en el tiempo, una que existió hace miles de millones de años, un fenómeno natural o un legado imposible. En cada continente, desde las selvas de América hasta los desiertos de África, hay objetos que desafían el tiempo. El martillo de Texas, el mecanismo de Anticitera, las esferas de Klerksdorp, son artefactos que parecen susurrar que la humanidad, o quizás algo más, podría tener un pasado mucho más antiguo y complejo de lo que imaginamos. Quizá la historia no sea una línea recta que va desde lo simple a lo complejo. Tal vez hubo ciclos de conocimiento y olvido, civilizaciones que ascendieron hasta alcanzar cotas tecnológicas asombrosas, y luego desaparecieron sin dejar apenas rastro, como si el universo borrara sus huellas, dejando solo estos pequeños enigmas para recordarnos que no lo sabemos todo. Pero si estos artefactos son reales y no meras anomalías, ¿qué más está escondido bajo nuestros pies esperando ser descubierto? Comenta parte 14. Si quieres descubrir los restos perdidos de civilizaciones olvidadas que podrían haber existido antes de la historia conocida. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto!